Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa A Solas Con en las televisiones del circuito provincial de Ondaluz, Málaga. Ya saben que es un programa donde intentamos, a través de la presencia física de un personaje conocido, representativo de la sociedad malagueña y de la provincia en diferentes vertientes, intentamos que nos cuente algo más de lo que habitualmente se sabe, y meternos en el personaje, en su biografía personal, en su infancia, en su juventud. Sin más dilaciones, les presento hoy a una persona que concretamente en la zona litoral de Málaga es bastante conocida, Javier García León. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Javier García León es, entre otras cosas, abogado, secretario general del Partido Socialista en Fuengirola, diputado provincial, portavoz municipal y candidato a socialista a la alcaldía de dicha localidad. Le veo cara contento, Javier. Bueno, yo creo que todos los andaluces socialistas andaluces, estamos contentos porque se ha abierto un nuevo escenario donde va a estar representada toda la sociedad andaluza en un nuevo tiempo en el Parlamento, y yo creo que se abre un capítulo para la política con mayúsculas, y esa política con mayúsculas la va a capitanear el Partido Socialista y Susana Díaz. Muy bien. Por tanto, contento, sí. Bueno, señor García León, en la segunda parte hemos hablado más de política, y como usted dice, de política en la medida en que yo sea capaz de transmitirlo, de política de altura. Pero en esta primera parte queremos conocer un poco más el Javier García León, que tiene 41 años, nació un 30 de octubre del año 73 en un pequeño municipio del noroeste de la provincia de Cáceres, en Villamiel, ¿no? En pleno ascenso a la meseta castellana y limitando con Portugal. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, ser de un pueblo tan chico imprime carácter. Creo Sí. que es un orgullo tener pueblo, siempre se ha dicho, ¿no? Sobre todo cuando yo vivía en Madrid, siempre decía todo el mundo, tener pueblo, qué suerte, ¿verdad? Aquí también, pero aquí los tenemos más cerca, ¿no? De la provincia de Málaga tenemos tantos y tan bonitos pueblos, pero sobre todo alguien dijo que la patria era la infancia, y yo creo, parafraseando, la patria también es donde uno ha vivido la infancia, ¿no? Y por eso mi infancia, que la he vivido en Villamiel, en un pueblo muy pequeño que ahora debe tener en torno a 550 habitantes o 600, no más, y en aquel momento podría tener 750, tampoco eran muchos, pues ahí realmente es donde viví la infancia y tengo unos recuerdos extraordinarios, ¿no? De estar jugando todo el día en la calle, de la escuela a la calle. Era la sensación de libertad en el sentido más puro, ¿no? Y yo creo que vivir la infancia en un entorno como ese creo que es un privilegio, y yo pues cada vez que puedo vuelvo, aunque está muy lejos de Fuengirola, son 6 horas prácticamente en coche, pero cuando voy allí realmente soy muy feliz porque disfruto y recuerdo y lo vivo con mucha intensidad. Allí estuvo usted en Villamiel hasta que empezó el bachillerato, ¿no? Y bajó a Cáceres. Volvemos a hablar de ese pueblo pequeño que tiene una característica especial. Y yo que conozco zonas fronterizas sé que también, si no imprimen carácter, algo distinto aporta, ¿no? El ser fronterizo con Portugal, con un país, ¿eh? Sobre todo cuando éramos pequeños veíamos aquello de los países, voy a visitar el extranjero, ¿no? Si no le imprime carácter, ¿sí tiene alguna experiencia especial de cruzar la frontera, de ir? Sí, porque realmente estamos hablando que a 20 kilómetros pues tenemos Portugal, que hay pueblos fronterizos muy bonitos, y prácticamente pues también hemos estado haciendo permanentemente vida a ambos lados de la frontera, ¿no? E incluso pues en algún momento pues no tan pequeño ya, pero con excursiones andando o en bicicleta podías irte a alguno de los pueblos más cercanos de Portugal, y eso siempre le da pues un cariz mucho más entrañable, ¿no? a la convivencia entre dos países. También se da uno cuenta que las fronteras es lo que son, no es algo abstracto. Yo creo que aparte de la patria, que es donde se vive la infancia, y ser patriota y estar muy orgulloso de ser español, también es verdad que si mi madre me hubiese tenido 20 kilómetros más al oeste sería portugués, ¿no? Y bueno, pues no pasaría nada tampoco. Ese rasgo de mini interculturalidad
que definió esa parte de su vida, de su infancia y su juventud, al final, paradojas de la vida, la Atlas le ha dado profesionalmente, porque usted trabaja en un mundo del derecho, pero especializado en un ámbito muy internacional, escandinavos, sí, ¿no? Y demás, sí. ¿no? Nórdicos, bueno, ¿no? Sí, pero bueno, eso al final viene por otros motivos. Es verdad que hay que intentar, los que somos de sitios muy pequeños, también tenemos otra ventaja, una más, y es que no tenemos miedo a vivir en diferentes lugares ni a salir de nuestro ámbito, digamos, paternal o maternal. ¿Por qué? Porque sabemos que ya desde jóvenes para estudiar tenemos que salir de casa y tenemos que salir de nuestro pueblo, y por tanto luego también para buscar trabajo o para buscarse la vida pues no tenemos inconveniente ni problemas en irnos a otros lugares tampoco para estudiar. Yo de hecho pues he trabajado, he estudiado en Cáceres, fuera de mi pueblo, claro está, luego he estudiado también de Erasmus en Italia, y luego he trabajado pues en Madrid y coordinando despachos en muchos otros lugares de España hasta terminar en la Costa del Sol, siempre moviéndome pues para ganarme la vida como todos los españoles. Usted el pequeño de 6 hermanos. Así es. En un pueblecito, ya hemos dicho, de 500 habitantes, el primero en ir precisamente a la universidad, el primero de su familia, ¿no? Y sus padres se dedicaban al pequeño comercio. Sí, en mi casa sabemos lo que es llegar y tener que trabajar todo el mes para poder subsistir y tirar para adelante con una familia numerosa, con 5 hijos, sobre todo la figura de mi madre, que mi padre ya falleció y mi madre todavía vive, afortunadamente, está estupenda con 80 años, y esa figura de mujer trabajadora que trabajaba con mi padre en el comercio y también trabajaba en casa criando a 5 hijos, con la ayuda de los abuelos, por supuesto, ¿no? Pero que tiene un mérito extraordinario, y yo no puedo tener más que gratitud para mis padres y para mis hermanos, que también todos pusieron su granito de arena para que yo fuera el primero de la familia que fuese a la universidad y que, por supuesto, consiguiera pues estar en otros espacios, porque a mis hermanos les ha ido bien, cada uno en su terreno y cada uno en su profesión, pero yo les agradezco su generosidad para que yo hubiera podido ir a la universidad y tener una carrera y estudiar en el extranjero, ¿no? Luego ya mis sobrinos todos me han superado ya, de cualquier caso. Comienza bachillerato en Cáceres, también hace el COU y la carrera, la Facultad de Derecho, usted se licencia en Derecho. Hablábamos antes de que Cáceres, en mi opinión, la experiencia que tengo, es una ciudad, incluso una provincia que me sorprendió, ¿no? Porque tenemos un poco, sin desmerecer, ¿no?, a Badajoz, la imagen de Extremadura como Badajoz, como la dehesa solamente, ¿no? Y la ciudad antigua de Cáceres, una preciosidad, o la zona ya norte que hemos hablado antes, ¿no? Donde yo más vinculación tengo, lógicamente sentimental, que es la zona norte de la provincia de Cáceres, y también, por supuesto, Cáceres capital, que es donde he estudiado, y es una ciudad extraordinaria con un conjunto, digamos, histórico, medieval, excepcional, que hay que visitar y conocer, sin duda. ¿Cómo fue ese momento en que llega de un pueblecito pequeñito de la Extremadura rural a una ciudad, una capital como Cáceres, al mundo universitario? ¿Cómo lo vivió, no? Pues muy bien, realmente ya, como decía antes, los que somos de pueblos muy pequeños nos adaptamos muy rápidamente, ¿no? Y la universidad y el bachillerato, pues conociendo a gente permanentemente, a gente diferente. También había más gente y más chicos y chicas de mi propio pueblo, con lo cual enseguida haces círculos de amistad, y fue muy interesante. La verdad es que me adapté rápido, no tuve problemas. Y ahora, su paso al compromiso político, o al menos al compromiso político con carnet, ¿no?, en una formación política, en este caso en el Partido Socialista. Elecciones de 1996, derrota del Partido Socialista, victoria de José María Aznar, y es justo en ese día, en ese momento, cuando usted va y pide el alta en el Partido Socialista. Yo creo que a la política se llega de dos maneras. De esa manera, con el compromiso, que es cuando se pierde una elección, y hay mucha gente que se afilia cuando se pierde una elección, y hay también quien precisamente al contrario se afilia cuando se gana, ¿no? Sí, bueno, es más fácil subirte cuando a la ola, ¿no?, cuando está en sentido ascendente.
Y cuando el compromiso es sincero, pues más honesto, ¿no? Creo que es bueno arrimar el hombro en los momentos difíciles, ¿no? Yo en ese momento estaba estudiando, pues creo, tercero o cuarto de Derecho, si no recuerdo mal, y yo ya había empezado a colaborar con ONGs de cooperación internacional, por lo tanto mi compromiso cívico y político estaba ya en llamas, ¿no? Y fue en el momento cuando perdió las elecciones el Partido Socialista en el 96, cuando creí que era el momento de dar ese paso de compromiso político, pero que no pude tampoco estar en política activa. Fue casi lo que yo he llamado una afiliación romántica, ¿no? De hecho, he estado muchos años siendo afiliado, como he vivido en diferentes lugares, y bueno, pues no he podido hacer, digamos, vida de militante activo, simplemente lo que yo llamaba militante romántico, ¿no? Porque yo en ese momento estaba más vinculado y creo que aportaba más, era más útil a la sociedad a través de una ONG en temas de cooperación internacional que no pues en el partido político, donde ya había gente que hacía toda esa labor, pero sí quería contribuir de una manera simbólica siendo un militante romántico, ¿no? Y no fue hasta muchísimos años después de pasar por Italia, Madrid, etcétera, cuando ya viviendo en Fuengirola pasé mi afiliación de Cáceres a Fuengirola, ¿no? O sea que he sido muchos años militante romántico, pero me afilié en ese momento porque fue cuando realmente me vino esa llamada, ¿no? de compromiso político de ese modo. No significa que si no se es afiliado a un partido no se tenga compromiso político, ni mucho menos. También en esa época de estudiante, supongo que sería ya la parte final de la carrera, empieza ya usted a cruzarse en los países, ¿no? En este caso, usted trabaja en un proyecto de cooperación en Perú, en Arequipa concretamente, ¿no? Sí. Un proyecto de un orfanato, ¿no? Eso fue justo el año, en el cuarto de Derecho, donde habíamos estado trabajando ya durante más de un año y medio en varios proyectos de reconstrucción de orfanatos en Arequipa, en colaboración con una organización capitaneada por un jesuita extraordinario, el padre Pozo, que falleció hace 2 o 3 años. Jesuita genovés, ¿no? Jesuita de Génova, en Italia. Llevaba ya 50 años, ¿no? Él tenía en torno a 80 y tantos cuando yo lo conocí. Llevaba 50 años en Arequipa, Perú, trabajando con niños, sobre todo procedentes de las zonas difíciles, víctimas del terrorismo. Del terrorismo del propio Fujimori, que también lo ejercía en la zona de los Andes, y pues de los diferentes grupos terroristas que había también en esa época, ¿no? Sendero Luminoso, etcétera. Y realmente eran niños y niñas pues víctimas de todo tipo, no solamente del terrorismo, sino también de violencia en el seno familiar, y existían orfanatos donde estaban los niños, otros las niñas. Las chicas que fueron trabajaban y vivían con las niñas, y nosotros, un grupo de chicos, trabajábamos y vivíamos con los niños al mismo tiempo que ejecutamos una obra de reconstrucción de uno de esos orfanatos, ¿no? Pues todo eso lo capitaneaba el padre Pozo, ¿no? Que yo creo que ha sido una de las personas que más me ha impactado y la que me hizo, digamos, reencontrarme con las bases cristianas, ¿no? Con esa, digamos, yo siempre me denomino pues cristiano de base, y ahí me reencontré, porque vi en el trabajo del día a día que se podía hacer, ¿no? Y que existían hombres buenos. Y yo creo que él era uno de estos hombres buenos que he visto en la vida y que recordaré siempre, ¿no? Porque me marcó. Sentarme con él media hora para hablar, pues era como un gran premio. Yo creo que eso fue sin duda lo que más me aportó de ese verano entero trabajando allí con todos ellos en Perú. ¿Y pudo ver el Machu Picchu? Sí, también. Tuvimos la oportunidad de escaparnos 4 o 5 días, y sí, es una de las zonas quizás o de los lugares más espectaculares del mundo, y que quizás el más espectacular que yo haya visto. Ojalá vuelva pronto, porque ahora tengo una sobrina que vive en Lima y que va a ser mamá, por cierto, y espero poderla ir a visitar y volver a Machu Picchu también, y a Perú, que es un país que le tengo muchísimo cariño. Seguimos con experiencia en el extranjero, y llega el momento en el 96-97 en que usted, gracias a esas magníficas becas Erasmus, que hoy están en peligro de extinción, hace un curso en Italia,
concretamente el último año de Derecho en Pisa. ¿Por qué eligió Pisa? Bueno, realmente en ese momento daban varias opciones y de las opciones que había, Pisa me parecía un lugar interesante porque era pequeño, donde se podía ir en bicicleta a todos los lugares, ese ambiente que me apetecía vivir, ¿no? Y creo que bueno fue un acierto porque allí conocí a mucha y buena gente. Algunos de esos amigos los conservo y son de mis mejores amigos porque convivimos durante un año de manera muy intensa, y yo creo que fue una de las cosas más interesantes que he hecho, ¿no? Además fue todo tan seguido realmente, ¿no? Fue Perú, luego Italia. Quizás precisamente por cruzarse en mi camino pues un poco también todo este ambiente internacional hizo que no volviese a Perú, donde tenía intención de volver al menos para pasar 2 o 3 años y profundizar en el trabajo que se estaba haciendo allí por parte del Padre Pozo, ¿no? Pero bueno, la vida está llena de circunstancias, se van cruzando en los caminos gentes y circunstancias que te van haciendo también variar, ¿no? Pues tu propia ruta, pero todo, en cualquier caso, todo ha estado bien, no me arrepiento de ninguno de los caminos que cogí. Y supongo que aprovecharía como gran parte de los Erasmus, aparte de complementar su formación académica, conocer Italia, conocer Roma, Sí, bueno, claro, cuando estás allí, aparte de conocer, que es lo más importante, sin duda, conocer a gente de otros lugares de toda Europa, que te hace ver el mundo diferente, con otras culturas, otras religiones, otros matices, incluso de pigmentación, y es maravilloso poder, ese mestizaje que a veces Europa, gracias a estos programas, pues da lugar, ¿no? Porque incluso muchas parejas que han nacido de estos programas Erasmus, muchas familias que son ahora, digamos, mestizas en cuanto a diferentes países, no de razas, que también, pero que te da lugar a conocer al país, ¿no? Y sí, yo viajé bastante, sobre todo en tren, que es uno de los medios de transporte que más adoro, me parece el más romántico que existe, y recorrí bastante. Buenos trenes italianos. Sí, realmente sí, se viaja muy bien en tren y creo que lo aprovechamos todos los que vamos allí. Viajamos por muchos lugares con poco dinero, pero no está mal. A veces con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Por eso también eso luego se aporta también a la política en tiempos de crisis, para poder hacer cosas aunque haya poco. Y se acabó el Erasmus, se acabó la carrera. Se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno. Y a trabajar. A trabajar en Madrid. Sí, ahí está. Y en una primera fase. Usted trabaja a través del Colegio de Abogados de Madrid con el defensor del menor, ¿no? Sí, yo realmente, a mí cuando terminé la carrera me planteé algo muy, muy claro, ¿no? A mí me gustaba mucho y me sigue gustando, aunque no lo ejerzo en este momento, el derecho penal, ¿no? Entonces yo dije, me planteé a mí mismo, ¿no? Digo, voy a intentar trabajar en un despacho penalista de primer nivel, de los que haya mucho trabajo, mucho movimiento. Y dije, si no encuentro trabajo en los 5 o 6 despachos, digamos, más punteros de derecho penal en aquel momento en Madrid, pues me marcho a Irlanda, donde ya tenía amigos trabajando y viviendo, ¿no? Porque quería seguir experimentando otros países. Realmente tuve suerte, de los 5 o 6 despachos, pues trabajé en uno de ellos durante 1 año y medio, no me pagaban nada, era horroroso. Al año y medio dije, me voy porque no aguanto más, ni aguantaba al jefe, no solamente porque no me pagaba, porque tampoco le aguantaba a él. Y luego ya pues seguí trabajando. Estaban anticipando a los contratos de ahora, ¿no? Bueno, casi, peor casi, si me apuras, ¿no? Y bueno, pues 1 año y medio aprendí, sin duda, bastante, y luego ya pues empecé a trabajar por mi cuenta, de manera muy arriesgada, porque con 26 años o 27, trabajar por cuenta propia como abogado, además conociendo prácticamente solo el derecho penal, era muy arriesgado, pero fui valiente y tiré para adelante. Allí inicia contactos con el mundo escandinavo, ¿no? Y finalmente decide venirse a Fuengirola, hacerse de la ciudad y crear un proyecto personal, también político, en Fuengirola, y relacionado profesionalmente con el mundo ese que hemos hablado, escandinavo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es ese primer contacto que lo lleva y por qué se especializa en eso? Sí, el paso no es fácil, porque claro, yo estaba en Madrid,
En principio trabajé, como dije, 1 año y medio en un despacho penalista, empecé a trabajar por mi cuenta, al mismo tiempo que llevaba penal, colaboré, como has dicho, pues lo que es el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, haciendo informes penales para la Fiscalía, sobre todo de niños y niñas que eran víctimas de violencia, y también, pues, a través de la embajada danesa, colaboraba con ellos en proyectos, bueno, pues sobre todo culturales, nada tenía que ver con el derecho. Al mismo tiempo estudiaba danés en la escuela de idioma, y todo eso, toda esa mezcla me llevó a colaborar con despachos en la Costa del Sol, precisamente para llevar temas de escandinavos relacionados con el penal, es decir, sobre todo estafas, víctimas de estafas y apropiaciones indebidas de personas, de extranjeros que a lo mejor venían aquí y, bueno, pues compraban una vivienda y se la vendían 2 veces o les estafaban, etcétera. Empezaron a poner contacto conmigo despachos de la costa para llevarles esos asuntos, y bueno, y luego me di cuenta, bueno, pues empecé a combinar, digamos, Madrid y la Costa del Sol, ¿no?, profesionalmente, hasta que consideré que era un buen lugar para establecerse profesionalmente y no solamente ayudar a todos estos extranjeros cuando ya habían pasado o ya habían tenido problemas, sino para prevenirlos, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a trabajar con escandinavos para prevenir todo ese tipo de asuntos, con los que yo empecé a colaborar con ellos, ¿no? Porque consideré que prevenir era mucho mejor, les venía mucho mejor a ellos y sin duda al profesional también. Y decidí quedarme aquí, ¿no? Y bueno, pues creo que también fue valiente por mi parte y acertado, porque afortunadamente no me ha ido mal y he estado muy bien y he sido muy feliz y lo sigo siendo, claro. Y hoy Javier García León, de Italia, de Perú, de extremeño, de Cáceres, madrileño, y desde hace ya bastante tiempo radicado y con sustancia, digamos, en Fuengirola, ¿de dónde se siente y cómo se siente? Pues bueno, yo me siento de Villamiel y de Fuengirola, ¿no? Yo creo que tengo el corazón partido, sin duda, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues mi pueblo es Villamiel y mi ciudad es Fuengirola, ¿no? Y yo creo que se puede amar 2 lugares perfectamente, porque en uno pues nací y tuve mi infancia, y en el otro pues me ha dado los mejores años, sin duda, y lo que está por venir, que es lo mejor. No tengo tampoco ninguna duda en ello, ¿no? Por tanto, yo creo que se puede sentir uno de 2 lugares. Yo soy de Villamiel y de Fuengirola. El resto de los sitios los guardo con cariño, pero de ser de estos 2 lugares. Pero creo que no le gustaría mucho, le haría poca gracia el vídeo de Monago, ¿no? No, por supuesto que no, los extremeños no son así, ni mucho menos, ni Monago representa el sentir de los extremeños por Andalucía, ni mucho menos. Yo creo que los extremeños y los andaluces tenemos tantas cosas en común que ni siquiera Monago lo va a poder ensuciar, ni mucho menos. Muy bien, pues igual que hemos hecho un recorrido, lo hemos hecho rápido, en media hora, ya hemos hecho un recorrido hasta la parte del meridiano del programa. Se ha pasado rápido, ¿no, Javier? Sí, está bien, muy bien. Ya hemos conocido esa parte que nos interesaba, más personal, y todos los pasos hasta llegar a Fuengirola. Ahora, en la segunda parte, en un minuto de publicidad, volvemos y entraremos más a hablar de política y de algunas cosas.